Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir este momento. ¿Qué es eso? Compartir una reflexión en torno a lo que ustedes hacen normalmente. Todos son adoradores en el sentido de que tienen sus horarios de adoración, tienen turnos. Levanten la mano los que no vienen en turnos a adoración. Muy bien. En primer lugar, les tengo que agradecer el trabajo. No se escucha desde allá. Vas a tener que buscar un lugar donde se escuche bien, porque, a ver, levanten la mano los que no escuchan bien. Bueno, entonces ubicate por acá nomás. Me pidieron que reflexionara en torno al tema de la adoración, que en realidad es lo que ustedes hacen normalmente, que tiene que ver no solo con dejar cubierto un espacio. Por eso es importante mirar a ver cómo nació el momento de la adoración, que en realidad se remonta al siglo XIII, cuando por primera vez se hace un acto de adoración. Para nosotros, comprender este misterio es fruto de la acción del Espíritu Santo, porque nadie puede alabar a Dios ni adorar a Dios si no es por la fuerza del Espíritu. Por eso le vamos a pedir ahora al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que significa esto de adorar a Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que con la fuerza de tu Espíritu nos hagas penetrar en el misterio de tu presencia real en el sacramento de la Eucaristía. Tu presencia entre nosotros nos anime, nos acompañe, nos sostenga, nos aliente en medio de las dificultades. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bien, vamos a tomar, no sé si han traído la Sagrada Escritura, ¿no? Vamos a leer un texto del Evangelio de Marcos. Mientras comía, Jesús tomó pan y después de bendecir a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa y después de dar gracias se la dio a sus discípulos y todos bebieron de ella. Luego les dijo: esta es mi sangre, la de la alianza que se derrama por todos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. La institución de la Eucaristía se hace en el contexto de una comida, en el contexto de un encuentro, de una fiesta, de una celebración. Por eso la celebración eucarística, que no solo es el centro de la vida de la Iglesia, sino también es la fuente de la vida de la Iglesia. Es el culmen hacia donde toda la acción de la Iglesia transita, es la fuente desde donde brota toda la vida de la Iglesia, es el núcleo central de toda la vida eclesial, es el punto de encuentro, el punto de comunión, en donde nosotros nos hacemos uno con Jesús y nos hacemos uno con los hermanos.
El misterio de la Eucaristía es eso, un misterio de comunión en primer lugar. Nosotros estamos ahora intentando empezar un camino de sinodalidad, un camino de mayor conciencia de lo que significa ser iglesia como una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y el primer punto de arranque es justamente el sentirnos que somos un pueblo que camina, una asamblea santa, un reino sacerdotal, que congregado por Jesús vive de esa comunión con Él. ¿De qué vive el cristiano? No solo de pan vive el hombre, le responde Jesús en la tentación al demonio, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego vamos a comprender que el verdadero alimento del cristiano es justamente la presencia real de Jesucristo. Hace falta imaginarse un poquito lo que pudo haber significado para los apóstoles y para la gente que lo escuchaba a Jesús, que Él dijera: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Uno tiene que de alguna manera hacer un esfuerzo para tratar de entender el impacto que estaba generando en los apóstoles y en la gente que lo escuchaba cuando Él estaba diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Nosotros lo tenemos naturalizado, pero en ese contexto histórico, en ese momento, sin duda que había una seria dificultad. Por eso se escandalizan. Y muchos incluso comienzan a alejarse de Jesús a partir de ese momento, porque no entienden que Él esté dando a comer su propia carne. Luego los discípulos van a entender a qué se estaba refiriendo. La Iglesia va a tener que transitar muchos siglos hasta poder entender el verdadero sentido de las palabras de Jesús. Va a haber concilios, herejías, que van a atentar contra el misterio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Muchos van a decir: se trata de una presencia simbólica. Los hermanos separados van a decir más bien: es la fe del cristiano el que pone la presencia de Jesús, no es que haya una real presencia de Jesucristo, sino que se trata de una presencia de apariencia, en donde lo definitivo y lo que cuenta es la fe que uno tiene. Con esto, de alguna manera, la Iglesia tuvo que afrontar una serie de herejías, que han sido muchas, y que tenían que ver básicamente con este no reconocimiento de la transubstanciación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa transubstanciación? Que hay un cambio de sustancia, que no se trata solamente de una apariencia, ni tampoco de algo que yo pongo como realidad subjetiva, sino que objetivamente se encuentra presente Jesucristo en cuerpo, alma y divinidad, dirá el Concilio de Trento, justamente para salir al cruce de las teorías o de las herejías protestantes. El no reconocimiento de la presencia real de Jesucristo niega no solo la voluntad de la institución de la Eucaristía de Jesús en la Última Cena, sino que además su prolongación sacramental en la vida de la Iglesia. De hecho, hay un gran sacramento que es la Iglesia misma, sacramento de Jesucristo, siendo cuerpo místico de Cristo, presente en él. Y nosotros, formando este cuerpo místico de Cristo, hacemos presencia en el mundo de hoy.
Por esto vale la pena ya que estamos en la época de la percepción subjetiva, generar conciencia de lo que somos. La Iglesia no es... ¿Qué cayó? ¿Algo se rompió? Bien. No, si no se cayó nadie me acuerda. Generar conciencia acerca de que la Iglesia no es una mera institución fundada por un organismo racionalmente preparado, programado, nada más que para desarrollar alguna actividad social, sino que es un misterio. La Iglesia es un misterio de comunión, de participación y de misión. Solo entonces comprendemos el vínculo que hay entre la Iglesia como comunidad de creyentes y Jesucristo. La persona de Jesucristo se manifiesta a través de nuestra comunión, de nuestra participación y de nuestra misión. Jesús se hace presente también en la comunidad de creyentes. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. De tal manera que una iglesia congregada, una iglesia reunida, una iglesia que camina, que peregrina, que sale a misionar, que se organiza, que comparte la vida, siempre tiene referencia directa a la presencia de Jesús. El punto más alto, sin duda, que es la presencia sacramental. En el punto en donde uno puede decir, aquí verdaderamente está presente Jesús. Algunos tendrán más fe, otros menos fe, pero el creyente, el que sabe que Jesucristo se ha hecho hombre y permanece y se ha quedado entre nosotros, descubre en esta realidad sustancialmente presente de la divinidad entre nosotros. Pensar en la Eucaristía entonces como misterio requiere de alguna actitud de silencio, porque el adorador, el que adora, está frente al misterio y frente al misterio solamente lo podemos contemplar desde el silencio. Pero es un silencio de adoración, es un silencio de penetración en una realidad que nos envuelve. Cuando nosotros comulgamos, no es que incorporamos a Jesús en nosotros solamente, sino que nos incorporamos en Él. El misterio de la comunión tiene que ver con esta doble realidad de inclusión. Él se incluye en mí y yo me incluyo en Él. Yo en Él en mí y en nosotros. Pero a partir de este encuentro personal, yo me afianzo en los vínculos con los otros. Por eso a veces uno se entristece un poco cuando ve que nuestras reuniones eclesiales y nuestras reuniones sacramentales muchas veces están dominadas por la frialdad, la indiferencia, por el trato meramente formal entre nosotros, y no hemos avanzado en una comunión más profunda y más plena. La Eucaristía tiene, por la fuerza misma del sacramento, la posibilidad de transformar el individualismo que nos caracteriza a los católicos en una comunidad de personas que se vinculan no solo superficialmente, sino que además tienen una compenetración espiritual en el Señor, en Jesús. Y esta es la puerta que se abre cada vez que nosotros comulgamos.
cada vez que nosotros adoramos, cada vez que oramos, se abre esta puerta de comunión con nosotros. Cuando vamos a rezar, cuando vamos a adorar, tenemos que aprender lo del Padre Nuestro, que comenzamos reconociéndonos como hijos respecto del Padre, comenzamos reconociendo que no es una oración individualista, sino comunitaria, y por eso decimos Padre Nuestro, porque nos reconocemos como comunidad, antes que como individuos aislados, sino como personas insertas en un contexto comunitario, que ora, que reza, que suplica, que intercede, que pide perdón, que alaba a Dios y que de alguna manera está con un espíritu que lo moviliza, porque sin duda, como decíamos al principio, si no fuera por la acción del Espíritu Santo, nosotros no podríamos reconocer a Dios. De hecho, la fe, ¿cuántos son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. ¿Y por qué le decimos teologales? ¿Cómo? Porque son un don, porque son un regalo. En cambio, las virtudes cardinales, ¿cuáles son las virtudes cardinales? Prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Son 4 virtudes cardinales, no cardinales porque están ahí en el bosque mismo de que le permite girar a toda la vida moral de la persona, porque regulan la vida moral, pero no necesitan tener una fuerza sobrenatural, sino que se pueden alcanzar con el solo uso de la razón y con la fuerza de la voluntad. En cambio, la virtud teologal es un don que se me da porque no puedo alcanzar esa realidad en la que creo, en la que espero y a la que amo, si no es por la fuerza que viene de Dios. Sin esa fuerza sobrenatural no podríamos reconocer la revelación, no podríamos entender absolutamente nada. Si bien es cierto que en algo podemos pistear, como decimos normalmente, porque hay una gracia de Dios que nos ilumina, que nos abre el corazón, que nos abre el horizonte, que nos empuja para hacernos caminar, pero es solo por la gracia que viene de lo alto. Por eso el adorador debe guardar silencio y permitir que el Espíritu surja y brote y hable y diga desde adentro. Por eso algunos por ahí se preparan mucho, porque ahora ¿qué voy a ir a leer? ¿Qué voy a leer? Siempre estamos con esta tentación de introducir en nosotros contenidos teológicos, de reflexión o de alguien que me ayude a leer algo. Está bien, podemos ayudar, pero hagamos la experiencia de dejar que Dios hable, porque ese es el camino más profundo, más auténtico y más propio del que adora. Es Dios el que me moviliza en la adoración. Pensar en esto, entonces, es reconciliarnos con el silencio adorador, con ese silencio contemplativo que no es que yo lo vaya a percibir con los ojos del cuerpo, es con los ojos del Espíritu, como yo voy a poder mirar y me voy a conectar con ese misterio que me supera, pero que también me envuelve. Es un misterio que Dios me regala.
y Él me introduce en ese misterio. Por eso vale la pena que después de cada momento de adoración yo pueda salir renovado y pueda descubrir que la vida tiene otro sentido, tiene otro gusto. Porque empezamos a mirar la realidad no como esa rutina desgastante de todos los días, sino como la oportunidad que yo tengo de reconocer a Dios en la historia, por ejemplo, de reconocer a Dios en el otro, de salir al encuentro del otro, con entusiasmo, con fuerza, con optimismo, con ganas. ¿Y esto de dónde sale? De adentro, del encuentro con el Señor. De allí me viene la fuerza, por eso decimos que la Eucaristía es la fuente de la vida de la Iglesia. Por eso cuando le vamos a pedir al Espíritu, le vamos a pedir que nos haga más sabios, para gustar, de allí viene la palabra sabiduría, de sapere, de saborear la presencia de Dios. La palabra inteligencia viene de leer dentro, la capacidad de leer y mirar en profundidad la realidad. Pero esto viene de arriba. Dios me hace más sabio, me hace gustar de su presencia, me hace contemplar su presencia y descubrirlo en medio de la historia. Vamos a tomar no sé si alguien quiere leer, si no se aburre tanto. Si conocieras el don de Dios. Cuando Jesús supo que los fariseos se habían enterado de que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Al pasar por Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le pidió: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. Ella les respondió: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le hubieras pedido, y él te habría dado agua viva». «Señor», le contestó la mujer, «no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacarás esa agua viva?
¿Acaso eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron sus hijos y sus rebaños? Jesús le respondió: quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial de agua que emana hasta la vida eterna. Entonces la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y regresa aquí. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: es cierto lo que has dicho, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto dices la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero usted, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar. Jesús le respondió: mujer, créeme, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Padre desea. Dios es espíritu, y por eso sus adoradores deberán adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer contestó: yo sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga, nos los explicará todo. Entonces Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En este momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablaran con una mujer, pero nadie le preguntó: ¿qué buscas? ¿Por qué hablas con ella? La mujer dejó allí el cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él el Mesías? La gente salió del pueblo y fue a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían: Maestro, ¿cómo? Pero él le contestó: yo tengo para comer alimentos que ustedes no conocen. Entonces los discípulos se preguntaron unos a otros: ¿acaso alguien le habrá traído de comer? Jesús le dijo: mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes: todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues bien, yo les digo ahora: abran los ojos y vean los campos, ya están maduros para la siembra. Y luego aparece que llegan los samaritanos, a los cuales invita esta mujer, y comienzan a hablar con Jesús y no lo dejan ir, lo invitan a que se quede. Jesús se queda con ellos, comparte,
Y ya le dicen a esta mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino creemos por experiencia propia. Es un texto muy rico que tiene un símbolo muy interesante que es el pozo de Jacob, de donde sacaban agua, pero un agua que saciaba solo de a ratos. Y Jesús le ofrece a esta mujer un agua que los va a dejar satisfechos para siempre. Por eso la mujer dice a Jesús, dame esa agua, ¿no? ¿Para qué? Estoy viniendo todos los días. Para evitar de estar viniendo todos los días, ella lo mira desde una perspectiva pragmática, dame de esa agua para que yo no tenga que volver a este pozo. Y el diálogo se va haciendo de a poco cada vez más profundo hasta que ella descubre que es un profeta. Cuando descubre que es un profeta, ella hace la pregunta, ¿dónde se debe adorar? Si en el monte Garizim o si en Jerusalén. Esa era la diferencia que había entre los samaritanos y los judíos. ¿Dónde hay que adorar? Ya llega un planteo más profundo. Y como ustedes notarán, el planteo tiene que ver con un lugar, porque para ellos era muy importante definir el lugar como referencia de identidad. Ustedes son samaritanos porque están allá, nosotros somos judíos porque estamos acá. Y por eso aprovecha Jesús para decirle, en realidad llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Con lo cual está apuntando a cuál es la actitud y cuál es la dimensión en la cual el cristiano se tiene que sentir identificado, que es en espíritu y en verdad. En espíritu porque en realidad es una dimensión la más alta de todas las dimensiones humanas y que nos permiten de verdad adorar a Jesús reconociéndolo verdaderamente presente en el sacramento de la Eucaristía. Esto luego se traduce en evangelización. Por eso la mujer vuelve al pueblo, habla con los samaritanos, les cuenta, encontré al Mesías, y la gente viene a encontrarse corriendo con el Señor. Toda esta dinámica tiene que ver con un encuentro personal con Jesús, con una misión y con una renovación no solo de la mente, sino también de la vida de todos aquellos que se encontraban con el Señor. La fe cristiana no brota por una adhesión meramente formal, doctrinal o un código de conducta, dice el Papa Benedicto XVI. Brota de un encuentro con una persona, con un acontecimiento. Solo cuando uno descubre a Jesucristo presente, puede empezar a renovarse y después sale y comparte. El verdadero adorador, entonces, hace silencio, un silencio contemplativo, escucha, se hace discípulo frente al Señor, pero también se hace misionero cuando va y comparte la experiencia que tuvo. Y así que sería bueno no sé si todos los días, cada vez que me toque, hacer esta práctica. En primer lugar, de un silencio profundo que toque el alma, diríamos, un permitir que Dios hable, un permitir que el Espíritu me vaya conduciendo en el conocimiento de este misterio que me supera y que me envuelve, para poder entender algo de lo que esto significa y luego poder comunicarlo a los hermanos. El adorador entonces es un comunicador de un misterio. Pero yo creo que en nuestra conciencia occidental lo queremos reducir todo, cosificar todo para poder entenderlo.
Para poder entender algo normalmente tendemos como achicarlo. Y cosificamos incluso aquello que no podemos cosificar, porque no es tangible, sino que es espiritual. Es una realidad, por lo tanto, inabarcable. La anécdota de San Agustín, que cuando ve a este niño que estaba tratando de, hacía pocitos y ponía el agua del mar en la playa, y él se acerca a decirle: ¿qué estás haciendo? Y estoy poniendo todo el mar, lo voy a poner aquí. Entonces Agustín le dice: pero ¿cómo pensás que vas a poner el mar en un agujerito tan pequeño? Y el niño le dice: ¿y vos? ¿Cómo podés pensar, entender el misterio de Dios con tu cabeza y con tu capacidad tan pequeña? Bueno, a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Querer abarcar, querer reducir para poder cosificar y tratar de entender con categorías humanas es imposible. Solamente con la acción del Espíritu podemos de alguna manera gustar, sentir la presencia de Dios. Ustedes conocen el cuento de las luciérnaguitas. Lo solía contar Mamerto Menapache. ¿Escucharon hablar de eso? ¿No? Dice que había un pueblo de luciérnaguitas que, bueno, tienen esa lucecita propia ellas. Vivían al pie de un cerro grande, digámosle el Nevado de la Conquija, y en la punta del cerro, de pronto, ellas andaban trabajando todos los días, todo el día, andaban de un lado para otro. De pronto aparece una luz muy radiante, muy fuerte. Y todo el pueblo se queda mirando la luz y no entendían qué estaba pasando. Era casi como que hubiera bajado una estrella. Entonces empiezan ellas a pensar: ¿qué será esa luz? Y hacen teorías, escriben, imaginan cosas. Hasta que hacen una asamblea y dicen: bueno, no vamos a poder saber qué es esa luz hasta que alguien no vaya y se acerque a la luz y vea qué es esa luz. Entonces se reúnen y eligen a la más inteligente, la que había tenido mejor rendimiento intelectual, la más capaz. Y le dicen: vos tenés que ir allá, acercarte a la luz, mirarla y ver qué es esa luz. Y luego tenés que venir y contarnos de qué se trata. Entonces la luciérnaguita, muy inteligente, prepara todo para el viaje, hace su programación, hace los cálculos: yo voy a estar volviendo tal día, más o menos son tantos kilómetros, prepara la comida y todo lo demás, se va. Al cabo de unos días vuelve la luciérnaguita y le preguntan: ¿y qué es esa luz? Y la luciérnaguita dice: no lo sé, porque era tan fuerte la luz que yo no la pude ver. Y al no poder verla, no pude saber qué es esa luz. Una gran decepción en todo el pueblo, porque si esta, que era la más inteligente, no pudo traer noticia de qué era esa luz, ¿quién va a ir ahora? Entonces aparece una que era la más corajuda: no, lo que pasa es que esta no tiene coraje, es valiente, en cambio yo voy a ir, Bueno, se va la más corajuda y se acerca, cierra los ojos y se aproxima lo más que pudo a la luz. Y está ahí un buen rato y a gusto, porque estaba feliz de estar al lado de la luz. Sentía su calor,
se sentía protegida, pero tenía que volver. Se hubiera querido quedar al lado de la luz, pero tenía que volver. Cuando vuelve, dice, no se imaginan la experiencia fantástica que yo tuve cuando me acerqué a la luz. La luciérnaguita más inteligente también había dicho, lo que se ve arriba es extraordinario, pero no podía ver la luz. La voluntariosa dice, lo que he sentido ahí es inexplicable. Pero bueno, me hubiera querido quedar, pero ¿qué es la luz? No sé. Lo que yo sé es que es una experiencia extraordinaria. Otra decepción más para el pueblo de las luciérnaguitas. Entonces cada una se va a su casa, ya desilusionadas, y dicen, bueno, habrá que ver quién quiere ir ahora. Y aparece, se reúnen de vuelta y aparece una luciérnaguita que era la más soñadora, era medio hippie, vivía más bien volada, diríamos. Yo quiero ir, yo voy a ir, no, ¿con qué cuento irás a venir? No, pero yo no puedo. Bueno, pero como no había más nadie, anda. Calcularon el tiempo que suele para llegar a la luz y dice la historia del pueblo de las luciérnaguitas que a lo lejos solamente se vio un chispazo. La luciérnaguita nunca volvió, pero desde entonces siempre está generando la invitación a hacer lo mismo que ella hizo, que es hacerse luz, es decir, identificarse con la luz. A nosotros los cristianos nos pasa algo parecido. Cuando queremos usar la inteligencia para entender no nos va bien, porque podemos describir lo que vemos, pero no podemos describir lo que es la luz. También usando de la voluntad, nos volvemos voluntaristas, hacemos lo que esa luz dice, pero en el fondo no podemos definir qué es la luz. A la luz de este misterio solamente se lo puede describir y expresar en la medida en que nos identificamos con esa luz. Por eso vale la pena pensar, a ver si como adoradores nosotros nos estamos identificando con ese misterio y con esa luz que es aquel a quien adoramos. Porque no es una cosa, es una persona. No es una realidad tan pequeñita que uno la pueda manejar y dominar. Es un misterio en el que hay que sumergirse. Una luz con la que tenemos que identificarnos, un misterio en el que tenemos que sumergirnos y luego anunciar. Pero solamente en la medida en que tengamos este halo de luz propio del misterio que contemplamos, podremos estar como invitando a que los otros hagan la misma experiencia. Esa identificación ya se hizo en el momento del bautismo. De hecho, nosotros nos hemos sumergido en el misterio en el bautismo. Pero de a poco uno tiene que irlo desplegando hasta poder madurar en la vida, en la conciencia de cada uno. Se me ocurre que en estos términos se podría plantear el cómo un adorador cumple con su tarea. No es solamente cumplir un horario, no es solamente ocupar un lugar, no es solamente cubrir un turno, es sobre todo generar un espacio de relación contemplativa
con aquel que está delante mío, que quiere hablar conmigo, compartir la vida conmigo, que quiere insertarse en mí y yo en él, y hacer este sínodo que significa caminar juntos con él, para que otros puedan compartir lo que nosotros hemos podido contemplar, que no se puede expresar con palabras, porque no se puede describir, pero que sí se puede experimentar con la vida en la medida en que vamos caminando y transitando. Bueno, esto tenía más o menos para decirles, a modo, creo que por ahí algo eso era más o menos lo que ustedes pretendían, no lo sé. Si no es eso, lo lamento. Pero vale la pena descubrir que esta tarea de contemplar, de adorar y de anunciar lo que hemos conocido requiere de un proceso de identificación con aquel a quien adoramos. Nosotros de una persona, cualquiera sea, solamente vamos a poder dar referencias en la medida en que la podemos, en la medida que podemos generar como empatía con esa persona. Con el misterio pasa algo parecido. La empatía con Jesús comienza con esta aproximación y con este sentir. No es el mucho entender, decía San Ignacio de Loyola, lo que genera provecho en una persona, sino el sentir profundamente. Y eso tiene mucho que ver con la época actual, porque hoy la cultura actual le gusta sentir, pero el sentir para nosotros no es a nivel de sensaciones del cuerpo, es a nivel de una experiencia espiritual, que va mucho más allá de las meras sensaciones agradables o no tan agradables que el cristiano pueda llegar a tener en ese seguimiento de Jesús. Preguntas. El que quiera hacer alguna pregunta o el que quiera aportar algo más, o si no ha entendido algo, lo puede decir. Si han entendido todo, está todo bien. Yo le anota ir a adorar al Señor, y yo según lo que he entendido un poco, estar en silencio, mirar al Señor, eso es lo que usted está buscando. Pero no solo mirar de cosa a cosa, sino sobre todo hacer un ámbito de relación con Él, un espacio de comunión con Él. También confesado con nosotros, comunión con Él. Sí, por supuesto, estar en gracia de Dios es muy importante. ¿Cómo? No, por supuesto. Ayuda mucho. Tenemos que estar en silencio, Señor, oramos. Por eso, más que costarnos, es decir, cuando decimos nos cuesta, es porque siempre tenemos la expectativa de que nosotros lo vamos a lograr. Y no es así. Es el Espíritu el que lo logra en nosotros. Por eso el verdadero adorador, dice Jesús en el texto, es en espíritu y en verdad. Por eso cuando vamos a adorar es dejar que el Espíritu fluya en nosotros. Hoy se usa mucho esa palabra de fluir, bueno, ya que está de moda, la usemos. Dejar que fluya en nosotros la gracia del Espíritu, porque es el Espíritu el que nos hace hablar, el Espíritu el que nos hace entender, el que nos hace dimensionar el misterio, el que nos permite entender delante de quién estamos, el que nos permite orar, que sin el Espíritu no podríamos hacerlo.
Claro. Bueno, acá después que me están escuchando, dicen, bueno, pero uno tiene que, delante del Santísimo, uno quiere ir a volcar todo lo que tiene para poder vaciarse. De hecho, Jesús, para hacerse hombre, se anonadó. ¿Qué significa anonadarse? Hacerse nada. Es decir, si bien no es que nosotros seamos nada, pero en comparación con Él, somos nada. Se anonadó, se despojó de su divinidad, se identificó con nuestra condición humana para permitir que nosotros nos identificáramos con Él. Por eso decimos que Jesús es el rostro divino del Padre y es el rostro humano de Dios. Las dos dimensiones. Cuando uno se aproxima a Jesús, va a contemplar el misterio del Padre, pero también a contemplarse en ese misterio. Porque contemplamos a Dios, pero también nos contemplamos a nosotros, porque esa humanidad es una humanidad totalmente pura, santa, que está muy lejos de lo que nosotros somos, muy lejos, infinitamente lejos. Pero solo en la medida en que uno se deja conducir por la experiencia del Espíritu en nosotros, va de alguna manera gustando, contemplando, dimensionando, experimentando lo que significa que Dios esté presente en la Eucaristía. Es permitir que el Espíritu haga su obra en nosotros. Por eso lo ideal sería cerrar los ojos, estar cómodo, no para dormirse una siesta, pero sí para permitir que el Espíritu vaya hablando, vaya diciéndonos y vaya haciéndonos sentir. Y en ese camino seguramente hay que tratar de hacer un discernimiento de espíritus, porque también es cierto que cuando uno deja la imaginación suelta, como decía Santa Teresa, la loca de la casa, nos lleva para cualquier lado. Uno necesita también aprender a enjaular a esa imaginación para que nos permita centrarnos en Jesús y permitir que la acción del Espíritu sea más fácil también. Sí. No conviene ni por la pandemia, ni tampoco porque en realidad las costumbres devocionales tienden como a cosificar y lo vamos a terminar equiparando a una imagencita cualquiera. A tomar gracia, diríamos. Yo creo que es mejor dejarse conducir por este texto en espíritu y en verdad. A mí me tocó muchos años trabajar con la devoción de la imagen de la Virgen del Valle, y la gente, si no la toca, pareciera ser que no tiene la gracia. Con el Santísimo no es así. Tiene que ser en espíritu y en verdad. Yo contemplando a la Virgen desde acá puedo estar en comunión, pero no con esa imagen, sino con la Virgen que está representada en esa imagen. ¿Nosotros adoramos a la Virgen? ¿Qué hacemos? La veneramos. ¿Qué significa venerar? De un modo especial, es una significación con un cariño superlativo, un cariño muy especial. Pero en el Santísimo sí hablamos.
Por eso te digo, no conviene, primero porque el objeto y que se enoja. Pero yo creo que tendríamos que poner un límite para que nadie lo toque. Tendríamos que ponerlo primero por una medida sanitaria. Y segundo, porque deberíamos adorarlo en espíritu y en verdad. Sí. En el caso de manera individual, mucho mejor personalmente estar a solas en la adoración, en silencio, sintiendo la presencia de Jesús. ¿Cómo sería en el caso cuando estamos en grupo o en comunidad? ¿Se debe también establecer un momento de silencio cuando ya tenemos el texto preparado? Debería, porque tiene que haber momentos de silencio, momentos de expresión, pero claro, si lo haces individualmente cada uno por su lado, algunos van a querer estar en silencio y otros van a querer estar hablando. Entonces, lo mejor es organizarse de tal manera que haya un tiempo de silencio, un tiempo de oración dicha, verbal, vocal y alguna expresión, pero lo ideal es que tengamos un tiempo prolongado de oración en silencio. Y la postración tiene que ver con la adoración, el estar de rodillas delante del Señor. Bueno, hay otros que usan otro tipo de postración más compleja, diríamos, pero eso ya no sé, eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Bien. Muy bien. ¿Algo más? Escuché. Ah, bueno.